Mi gente, estoy muy contenta porque tenemos un nuevo programa de Diálogos por Sinaloa con un gran invitado, un invitado de lujo, el doctor Alker Uriarte Zazueta. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a ser parte de estos análisis de Diálogos por Sinaloa, donde reflexionamos en vísperas del tercer informe del gobierno de Rubén Rocha Moya. Pero antes de entrar en materia, déjenme decirles que yo soy una admiradora del trabajo político, de la trayectoria, pero también de cómo ha destacado en la administración pública y en la academia. Combinar esas tres virtudes en una sola persona es sumamente difícil. Lo que yo puedo decirles va además cargado con un gran aprecio, agradecimiento y admiración, y me quedaría muy corta. Pero en sus palabras, para entrar en materia, doctora, además de agradecerle su presencia aquí, descríbase usted mismo. ¿Quién es Alker Uriarte? Primero, muy correspondido. Muchas gracias por la invitación a este importante programa Diálogos por Sinaloa, que son tan necesarios en la actualidad, en la sociedad, en el tiempo complejo, difícil que vivimos en el país y en Sinaloa. Me siento muy reconocido por esta invitación de pues, mi amiga, la doctora Paola Ivette Gárate Valenzuela, que la conozco en toda su formación, su desarrollo, su preparación política de cepa, que ha evolucionado, pero muy acompañada también de la formación académica. Maestra universitaria Paola, compartimos aulas en el pasillo universitario. Entonces, estoy también ante un reto con la presencia de una política, de una también maestra universitaria y sobre todo de una gran persona por su valor, su humanismo. Me siento pues, muy agradecido por esta invitación. Y yo soy un sinaloense más de los que aspiramos a que las cosas mejoren, a que sabemos que el trabajo en equipo, que la educación, que las buenas prácticas de gobierno, tan escasas, tan ausentes, son necesarias en los momentos actuales. Y participar en este programa yo creo que es una invitación para todos, para la sociedad en su conjunto, a que estrechemos esos lazos en pro de la paz, de la concordia y de la armonía que todos ocupamos. Muchas gracias, Paola. Al contrario, ahorita que decía, coincidimos en las aulas de la Universidad de Occidente, tiene más de 20 años para redondearlos, más de 20 años como maestro, catedrático, frente a grupo, arrastrando de los de GIS. Así empezamos. Y ahora pues ya con pintarrón, diapositivas, exposiciones, ha ido evolucionando y ha visto esa evolución en el primer contacto. Fue director general del COBAES, del Colegio de Bachilleres, rector de la Universidad de Occidente, antes hoy Autónoma de Occidente, siempre relacionado en la educación, además de haber sido secretario general del PRI, antes en la Procuraduría, antes era Procuraduría, lo que hoy es Fiscalía, director de procesos, penales, fue sí. También diputado de la 57 legislatura, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y pues ahí daba cátedras del constitucionalismo real, no del que hoy pretenden destruir. Y bueno, ¿dónde estudió? ¿Dónde se formó? Bueno, yo soy oriundo de Culiacán, Sinaloa, igual que toda mi familia, pero me fui a estudiar a la Ciudad de México. Estuve viviendo, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tuve oportunidad de trabajar en el gobierno federal, hice mi maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública, de la cual también realicé el doctorado en Administración Pública, y he tenido varias oportunidades en el Servicio Público Federal, fui subdirector jurídico en la Secretaría de Turismo, y luego pues uno tiene que venirse a la tierra, ¿verdad? Y sí, como bien comentas, desde que llegué me incorporé a la vida universitaria como maestro en la Universidad de Occidente. Trabajé en lo que hoy es la Fiscalía como director de procesos penales. Fui el primer director general de desarrollo político del gobierno del Estado. Cuando se promovían las leyes electorales, cuando se consensaban y cuando había participación, que en un mundo heterogéneo de la disidencia, pero también del entendimiento y del diálogo como herramienta fundamental para la formación de consensos. Así avanzó el país de manera democrática, sin cerrazón, sin imposiciones y sin razón. Y bueno, el gobierno abría oportunidades,
era un partido hegemónico en aquel entonces, pero no era un partido ni dictatorial ni cerrado. Había reconocimiento a las expresiones de las minorías políticas y por eso se pudieron hacer alternancias y transiciones en el país. Entonces yo seguí en la academia, después tuve la oportunidad de ser diputado aquí en este Congreso, en la 57ª legislatura, una muy buena legislatura por su nivel de los integrantes y por la obra legislativa que realizó. Tan es así que de ahí emerge un gobernador, que es el ya fallecido, y nuestro reconocimiento y aprecio al licenciado Jesús Aguilar Padilla, también maestro universitario. Y bueno, posteriormente fui, como bien lo dijiste, director general del Colegio de Bachilleres, una institución muy noble, formadora de cientos de miles de estudiantes de educación media-baja y en toda la geografía del estado. Fui también de la oportunidad de ser rector de la Universidad de Occidente y otros cargos. Pero siempre he estado vinculado con la academia, con la administración pública y sobre todo muy interesado en el acontecer de nuestra entidad. Yo lo sé. Y en ese sentido, ¿cómo describiría la política educativa del gobierno actual que encabeza Rubén Rocha Moya? Esto trae un antecedente que no podemos dejar de mencionar y también una enorme influencia del peso que tiene la federación. El propio gobernador fue legislador recientemente, fue senador de la República y presidió la Comisión de Educación Superior. Desde que en 2018 llegó el gobierno de López Obrador, destruyeron lo que era la reforma educativa. Es decir, lo que era la carrera magisterial, el reconocimiento al mérito, la evaluación, acabar con mafias magisteriales que estaban enquistadas, que se habían apoderado hasta de la nómina del sector educativo. Eso tuvo muchas resistencias, como son todas las medidas políticas que enfrentan y que quieren realizar cambios. Lo primero que hicieron fue destruirla y conceder con política de poco nivel, y entonces eso influyó mucho también en el ánimo de quienes tienen una expectativa y además de que quieren mejorar la calidad de la educación. Es un gobierno, el actual de Sinaloa, que siempre tuvo la influencia federal y fue una influencia con políticas muy perniciosas. Lo vimos en la pandemia con la desatención y una de la peor, considerada la peor política pública sanitaria del mundo, y eso impactó también en el sector educativo. Se suman a ellos una elevada deserción escolar, una desatención a las instalaciones, una falta de diálogo más cercano con los maestras y maestros, con los mentores, y lo que menos interesaba era la formación de lo más importante que tenemos, que son las infantas y los infantes, la niñez y la juventud sinaloense. Se perdieron también en los contenidos de los nuevos libros de texto, esa era una discusión contaminada. Aquí hay que ver sobre los contenidos de aprendizaje, sobre todo los contenidos de materiales didácticos aptos para los jóvenes. El debate más grave que quisiera. Sin ideologizar a los jóvenes, sino darle un tratamiento a todas las expresiones políticas y a la historia de la evolución política, pero sobre todo para el desarrollo de las habilidades, del conocimiento, de la construcción del conocimiento y del pensamiento crítico. Entonces yo creo que esos elementos que son tan necesarios, que son parte de la didáctica y que históricamente tenemos que reconocer para el sano aprendizaje, yo creo que fue muy descuidado y ha sido descuidado. Creció la deserción, creció el daño a las instalaciones. Lo primero que se ocupa para tener un sano desarrollo y una formación educativa es tener cierta estabilidad. Estabilidad en el recurso humano, que es el más valioso, profesores y maestros que estén en aptitud, padres de familia que tengan las condiciones mínimas de atender a sus hijos y sobre todo la tranquilidad y la estabilidad emocional que deben de tener los educandos. Creo que eso se desatendió. Y ahí está la muestra. El Coneval da resultados dramáticos en materia de salud y educación y en otros, ¿no? Pero estamos concretamente en los dos pilares fundamentales que son esenciales en la sociedad. Y entonces la educación padeció los estragos y además
No se puede recuperar ese terreno perdido. Si se suma ahora la condición actual en Sinaloa, donde no hay condiciones, la escuela pública no tiene condiciones para que los infantes accedan a las nuevas tecnologías de la información, a la conectividad digital, entonces en realidad el ciclo escolar colapsó, está perdido. Entonces, no se trata de una crítica únicamente política, sino datos duros. Una evaluación solamente se puede hacer cuando hay datos duros, medibles, verificables. Es desastroso el nivel educativo que se está padeciendo. Los padres mismos se pronuncian, no queremos que los hijos vayan. Prefiero garantizar la integridad física del menor a exponerlos. Y esa es una realidad complicada, y esa es la realidad. Los padres de familia que nos están escuchando seguramente coinciden con esta opinión. Y entonces esto arrastró a un gobierno que ha desalentado todos los esfuerzos educativos, que ha politizado todas las acciones del gobierno y que en realidad es un gobierno que está sometido a las directrices del gobierno federal, que ha sido intransigente y que ha sido intolerante. Y entonces la educación pues se ha dejado al garete. Hay que tener presente algo que es muy importante, doctora diputada Paola. Los gobiernos anteriores, que tuvieron muchas insuficiencias y muchas desviaciones, y las reconocemos, construyeron en el país más de 160,000 escuelas. Esas escuelas donde estudiaron todos los que critican, muchos de los que ahí estudiaron su educación elemental, ahí fueron al jardín de niños, en esas secundarias estudiaron, en esas prepas y en las universidades. En Sinaloa hay más de 5,000 escuelas. También las construyeron los gobiernos del PRI. Todas las escuelas las construyeron en los gobiernos del PRI. Pero esas escuelas sin mantenimiento se deterioran y se derrumban. Así como se ha derrumbado la educación con aquellos principios, con aquellas reformas, que incluso eran hasta románticas por las enormes campañas de participación social, sobre todo, son donde han estudiado los que nos están viendo. Me refiero a la escuela pública. Claro. Entonces, la obra material caminó de manera paralela con la obra educativa, con los principios, con el nacimiento de los libros de texto gratuito, con los contenidos. Entonces, ¿cuáles son los retos y los desafíos que nos esperan para los años que vienen? ¿Qué tipo de contenidos educativos, qué incorporación va a haber de las tecnologías digitales, del aprendizaje, de los nuevos saberes, a una realidad que impone retos que en realidad no tenemos armas ni condiciones, ni mucho menos la capacidad, por este deterioro y este descuido, de acercar a los jóvenes a esta información, a este conocimiento? Entonces el reto se convierte verdaderamente en un desafío monumental. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo evalúa el impacto de que en estos 3 años del gobierno de Rubén Rocha Moya hayamos tenido ya 3 secretarias titulares de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, es precisamente que se le ha dado una politización a la tarea educativa. ¿Por qué? Por quienes han estado y por quienes hoy están. Entonces es cosa de ver por qué llegan ahí, qué continuidad se puede dar a una obra educativa en un periodo de 3 años y sobre todo en los otros años que se asoman, que vienen. Entonces se le ha dado un tratamiento político. Nuevamente hay enorme descuido de los alumnos, de los padres de familia, de los maestros y sobre todo pues advertimos que los resultados van a ir de mal en peor. Es decir, los saberes, las habilidades, las destrezas, el conocimiento, lo que se llama el constructivismo, que es aprender, pero en grupo con un pensamiento crítico, que incorpore pues todas los nuevos materiales didácticos y estos contenidos. Mientras aquí nos distraemos con tratar de ideologizar los materiales que acerquen la información a los alumnos, en otros lugares del mundo están con nuevos conocimientos, con una incorporación importante y una relación del sector educativo
con el medio productivo, con el conocimiento científico. Ver esas alianzas virtuosas. Entonces aquí la narrativa no alcanza para eso, sobre todo la narrativa de estos gobiernos que encabeza Morena. Y para el colmo, el nuevo secretario de Educación Pública es el expresidente de Morena, que está atascado en las peores prácticas políticas y de gobierno que existen. Tal cual. Y en esa temática, ¿qué calificación le pondría? Usted es maestro. ¿Cómo calificaría la política educativa de este gobierno de Sinaloa? No, es que está reprobado. Está reprobado en todos los órdenes. Es decir, si dijimos que la evaluación solamente se puede medir con datos verificables y datos duros, ¿no? No opiniones subjetivas, no intuiciones, sino tratando de ser objetivo, los datos son lamentables. Hay una enorme deserción, hay una desatención, hay un descuido. Creo que falta también un diálogo más sereno con el magisterio. Al fin y al cabo son los profesores y las maestras la articulación y quienes enfrentan esos desafíos con los jóvenes. Entonces los resultados son lamentables y la calificación pues es desafortunada. Claro. ¿Qué considera usted que debería hacer este gobierno estatal en los próximos 3 años que le restan ya para finalizar su periodo? Siempre hay tiempo para replantear la conducción de los asuntos de gobierno y entre ellos está la tarea educativa. Creo que alentar un poco más el apoyo en materia educativa, fomentar mejores prácticas de acercamiento, ser un canal de interlocución con los padres de familia, con las áreas de carácter federal, que el gobierno no nada más vaya a eventos de carácter político, sino que este intermedio del gobierno es una oportunidad para relanzar la actitud, ¿no? Menos soberbia y más trabajo, más acercamiento, y dejar a un lado, no incorporar al sector educativo en las tareas de carácter político. Por añadidura a veces se hace, y lo han hecho todos los gobiernos, no nada más estos, pero hay medida, y en esa medida se puede ver el nivel de atención, de compromiso y de preocupación. Entonces yo creo que hay eso. Y hay otros temas en la agenda que no han permitido a este gobierno actuar. No hay una política pública clara en ninguno de los órdenes. Hay un conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que eso también ha detenido en parte el desarrollo educativo y académico de la UAS. Entonces son muchos pendientes que, quieras o no, han imposibilitado que el producto educativo avance, y por eso yo hablo de que es desafortunado el balance. Justo tocaba en ese último comentario algo que ha causado pues, extrañeza entre la ciudadanía. Por un lado, este conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con justificaciones o narrativas diciendo que pretenden que exista libertad ahí, cuando en realidad sabemos que pues, el trasfondo es apoderarse, y de todo lo que se apodera Morena lo destruye. Aquí está el país, ahí están las instituciones, y ahí están las cifras y los datos en todo sentido. Pero luego, en la Universidad Autónoma de Occidente, pues al revés, lo que buscan, o al menos lo que se quejan alumnos, personal, docente, administrativo, pues es de esa coopción, ¿no? Entonces, pues ahorita que lo menciona, y además en los comentarios, en el sentir de la comunidad universitaria de la Casa Rosalina y del INSE, y de la ciudadanía, padres, alumnos, pues es contradictorio. Entonces, pues son temas que es bien importante que toda la ciudadanía estemos al tanto para que podamos juntos construir las soluciones a esta grave desatención que se está teniendo por los gobiernos, y lo decía usted muy bien, federal, que impacta en lo estatal, y no de manera directa los municipios tienen que ver porque es una materia federal, estatal, pero antes pues coadyuvaban en el mantenimiento
tuve la oportunidad de ser regidora en Culiacán y inauguramos techumbres, ayudábamos con bardas perimetrales, se apoyaba de alguna forma, había obras, no pasaba una semana sin que no estuviésemos en una escuela, pues ayudando, coadyuvando en la rehabilitación, que hoy vemos estas escuelas cada vez más deterioradas, de esos que antes estaban en contra de todo, a favor de nada, criticaban todo, y hoy no se les puede decir nada porque tienen la piel muy delgadita. No sé si quisiera abundar un poco más para cerrar en comentarios de este programa en materia educativa, la preocupación que tienen los padres hoy de este ciclo escolar atípico, porque en Sinaloa tenemos más de 60 días con una ola de violencia imparable, aunque las autoridades pretenden seguir mintiendo, diciendo que no pasa nada, seguir engañando, diciendo que pueden ir a las escuelas, bueno, que pueden ir hasta al palenque y como si no les importara pues poner en riesgo a la ciudadanía. Y padres todavía preocupados porque pues se detienen con miedo para llevar a los hijos a las escuelas, aunque va aumentando la presencia, pero ya veníamos de un rezago por el tema del COVID. Así es. Y parece que ese aprendizaje de esa pandemia pues no sirvió de mucho porque otra vez agarraron sin poder responder rápido usando las nuevas tecnologías. ¿Qué sugiere a padres de familia, a maestros que también son responsables y se sienten preocupados y ocupados de que pues pase de noche este ciclo escolar? Sí, en realidad pues, es un tiempo perdido, muy difícil de recuperar. ¿Podrán los profesores tratar de solventar esta doble pandemia que tenemos, ¿no? Por el flagelo de la violencia y la inseguridad y el flagelo de los malos gobiernos? Pero yo creo que en el registro y en la construcción de estos nuevos saberes del conocimiento, siempre vamos a tratar de ver un camino más iluminado. Es decir, de que se pueda organizar estos destrezas y habilidades con el esfuerzo compartido. Yo creo que hay una real preocupación de los padres de familia y de los maestros en tratar de avanzar en estos temas. Es decir, en el aprendizaje, en que esta construcción del pensamiento pedagógico permee no solamente en las aulas, sino también en los hogares. Los padres de familia de las comunidades de cualquier rincón de Sinaloa siempre han estado muy preocupados por la educación. A veces son los grandes impulsores y son los grandes mentores de sus propios hijos, y eso involucra también el esfuerzo de los maestros. Entonces yo creo que en estas creaciones grupales de aprendizaje estamos todos. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo, de ser positivos, de colaborar incluso con estos gobiernos, a pesar de las resistencias que son ya un comportamiento institucional que tienen, para regular estos procesos de la formación. Sabemos que ahora la sociedad es más heterogénea, que hay reconocimiento a las minorías, que el PRI ha venido apoyando todo esto. Bueno, sigámoslo haciendo con un espíritu que aliente la participación grupal para hacer en estas prácticas reflexivas que sea constructivo para la formación, para el desarrollo, para el conocimiento y para el aprendizaje. Con eso me despediría. Y ya para cerrar, 3 aspectos que considera usted de buena voluntad, así como la ve en los maestros, en los padres. ¿Qué acción nos diera todavía más luz en el camino de que pueden mejorar las cosas en materia educativa? Yo creo que primero un gran pacto estatal. Un gran pacto estatal por la educación, con la sociedad, con todos los actores, con todos los partidos. Creo que se atendería de manera objetiva, respetuosa, colaborativa en este llamado. Eso sería uno. Segundo, aplicarse en todo el Estado en una campaña, es decir, como se dijo anteriormente y como lo hizo y tiene una experiencia el país, en una gran cruzada por la educación, desde todos los niveles, desde el preescolar, básico, medio, educación media superior, educación superior. Creo que formaríamos una gran alianza y creo que Sinaloa mandaría un gran mensaje al país. Y tercero, que Sinaloa tenga voz propia en estos temas. Sí. Fuera influencias que no han colaborado, que no han contribuido al sano desarrollo, y yo creo que podemos construir una gran pedagogía por Sinaloa.
Somos una federación. Somos parte del pacto federal, somos un estado que tiene voz, que tiene historia, que tiene grandeza, que ha tenido grandes educadores. ¿Por qué no? Es momento, y yo creo que a mitad de este camino, que ha sido un camino sinuoso, muchas veces atrabancado, puede transitar con el concurso de todos los actores, tanto políticos como educativos como sociales. Claro, pues qué grata charla, qué completo análisis. Doctor, muchas gracias. Quiero despedir este programa diciéndoles lo que, en resumen, además de un análisis real, objetivo, desde la visión de un experto en materia educativa, así como pues hay señalamiento de lo que ha faltado, también pues ojalá que nos ayuden quienes ven este programa a etiquetar, a que le llegue al actual mandatario estatal, que nosotros sabremos de hacerlo de manera puntual desde la tribuna, desde nuestras propuestas, pero también a la titularidad de la Secretaría de Educación, porque si pues realizan estas 3 recomendaciones que aquí hace el doctor Alger Uriarte, pues veremos de verdad una luz en el camino, porque hay confianza en la ciudadanía, en padres de familia, en maestras, maestros y personal administrativo de todos los niveles, pero falta la voluntad puesta en acción de este gobierno de Sinaloa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y espero que sea la primera de otros episodios de Diálogos por Sinaloa.